Anfitriona. Por Isaac Asimov. Rose Smollett se sentía feliz, casi triunfante. Se arrancó los guantes, tiró el sombrero, volvió sus ojos brillantes hacia su marido y le dijo: Drake, vamos a tenerle aquí. Drake la miró disgustado. Llegas tarde para la cena. Yo creí que ibas a estar de vuelta a eso de las 7. Bah, no tiene importancia. Comí algo mientras venía. Pero, Drake, vamos a tenerle aquí. ¿A quién? Aquí. ¿De quién estás hablando? Del doctor del planeta Aukin. ¿Es que no te diste cuenta de que la conferencia de hoy era sobre él? Pasamos todo el día hablando de ello. Es la cosa más excitante que jamás pudiera habernos ocurrido. Drake Smollett apartó la pipa de su rostro. Primero miró la pipa, luego a su mujer. A ver si lo he entendido bien. Cuando dices el doctor procedente del planeta Aukin, ¿te refieres a la Aukinita que tienes en el instituto? Pues, claro. ¿A quién iba a referirme si no? Y puedo preguntarte qué diablos significa eso de que vamos a tenerle aquí. Drake, ¿es que no lo entiendes? ¿Qué es lo que tengo que entender? Tu instinto puede estar interesado por esa cosa, pero yo no. ¿Qué tenemos que ver con él? Es cosa del instituto, ¿no crees? Pero, cariño, dijo Rose pacientemente, el Aukinita quería vivir en una casa particular en una parte donde no le molestaran con ceremonias oficiales y donde pudiera desenvolverse más de acuerdo con sus gustos. Lo encuentro de lo más comprensible. ¿Por qué en nuestra casa? Porque nuestra casa es conveniente para ello, creo. Me preguntaron si se lo permitía, y, francamente, añadió con cierta obstinación, lo considero un privilegio. ¡Mira! Drake se metió los dedos entre el cabello y consiguió alborotarlo. Tenemos un lugar adecuado, de acuerdo. No es el lugar más elegante del mundo, pero nos sirve bien a los dos. No obstante, no veo que nos sobre sitio para visitantes extraterrestres. Rose empezó a parecer preocupada. Se quitó las gafas y las guardó en su funda. Podemos instalarlo en el cuarto de huéspedes. Él se ocupará de tenerlo en orden. He hablado con él y es muy agradable. Sinceramente, lo único que debemos hacer es mostrar cierta capacidad de adaptación. Sí, claro, solo un poco de adaptabilidad. Los Aukinitas aspiran cianuro. Y supongo que también tendremos que adaptarnos a eso, ¿no? Lleva siempre cianuro en un pequeño cilindro. Ni siquiera te darás cuenta. ¿Y de qué otras cosas no voy a darme cuenta? De nada más. Son totalmente inofensivos. Cielos, sí, incluso son vegetarianos. ¿Y eso, qué significa? ¿Que tenemos que servirle una bala de heno para cenar? El labio inferior de Rose empezó a temblar. Drake, estás siendo deliberadamente odioso. Hay muchos vegetarianos en la Tierra. No comen heno. ¿Y nosotros, qué? ¿Podremos comer carne, o esto va a hacerle pensar que somos caníbales? No pienso vivir de ensaladas para hacerle feliz, te lo advierto. No seas ridículo. Rose se sentía desamparada. Se había casado relativamente mayor. Había elegido su carrera. Parecía haber encajado bien en ella. Era miembro del Instituto Jenkins de Ciencias Naturales, rama de biología, con más de 20 publicaciones a su nombre. En una palabra, la línea estaba trazada, el camino desbrozado. Se había dedicado a una carrera y a la soltería. Y ahora, a los 35 años, estaba aún algo asombrada de encontrarse casada desde hacía escasamente un año. Ocasionalmente se sentía turbada, porque a veces descubría que no tenía la menor idea de cómo tratar a un marido. ¿Qué había que hacer cuando el hombre de la casa se ponía testarudo? Esto no constaba en ninguno de sus cursillos. Como mujer de carrera y de mentalidad independiente, no podía rebajarse a salamerías. Así que le miró fijamente y le dijo con sinceridad: para mí significa mucho. ¿Por qué? Porque, Drake, si se queda aquí algún tiempo, podré estudiarle bien de cerca. Se ha trabajado muy poco en la biología y psicología de la Aukinita individualmente, y en las inteligencias extraterrestres en general. Sabemos algo de su sociología e historia, pero nada más. Seguro que te das cuenta de que es una oportunidad. Vivirá aquí. Le observaremos, le hablaremos, vigilaremos sus hábitos. No me interesa. Oh, Drake. No te comprendo. Supongo que vas a decirme que no suelo ser así.
Bueno, es que no eres así. Drake guardó silencio un momento. Parecía ajeno a todo. Sus pómulos salientes y su barbilla cuadrada parecían helados, tal era la sensación de resentimiento. Finalmente, dijo. Mira, he oído hablar algo de los Aukinitas en relación con mi trabajo. Dices que se ha investigado su sociología, pero no su biología. Claro, porque los Aukinitas no quieren que se les estudie como ejemplares, como tampoco querríamos nosotros. He hablado con hombres que fueron encargados de la seguridad y vigilancia de varias misiones de Aukinitas en la Tierra. Las misiones permanecen en las habitaciones que se les asignan y no las abandonan por nada salvo para asuntos oficiales sumamente importantes. No tienen el menor contacto con los hombres de la Tierra. Es obvio que sientan tanta repugnancia por nosotros, como yo, personalmente, por ellos. La verdad es que no llego a comprender por qué el Aukinita del instituto va a ser diferente. Me parece que tenerle aquí va en contra de lo establecido y, bueno, que él quiera vivir en la casa de un terrícola, me lo revuelve todo. Rose, cansada, explicó. Esto es diferente. Me sorprende que no puedas comprenderlo, Drake. Es un doctor. Viene aquí en plan de investigación médica y te concedo que probablemente no disfrute conviviendo con seres humanos y que, además, nos encuentre horribles. Pero, con todo y con eso debe quedarse. ¿Crees tú que a un médico humano le guste ir al trópico o que disfrute dejándose picar por los mosquitos? ¿Qué es eso de mosquitos? Cortó Drake. ¿Qué tienen que ver con lo que estamos discutiendo? Pues nada, contestó Rose asombrada, se me ocurrió de pronto, nada más. Estaba pensando en Red y en sus experimentos sobre la fiebre amarilla. Drake se encogió de hombros. Haz lo que quieras. Rose titubeó un instante, luego preguntó. No estarás enfadado, ¿verdad? Le pareció que sonaba ridículamente infantil. No. Y eso significa, ella lo sabía, que sí lo estaba. Rose se contempló, insegura, en el espejo de cuerpo entero. Nunca había sido guapa y estaba tan resignada, que ya no le importaba. Por supuesto que no tenía la menor importancia para un ser procedente del planeta Aukin. Lo que sí la molestaba era eso de tener que ser un anfitriona bajo tan extrañas circunstancias, mostrar tacto hacia una criatura extraterrestre y, a la vez, hacia su marido. Se preguntó quién de los dos resultaría más difícil. Drake llegaría tarde a casa aquel día, tardaría aún media hora. Rose se encontró inclinada a creer que lo había preparado expresamente con la aviesa intención de dejarla sola con su problema. De pronto se sintió presa de un sordo resentimiento. La había llamado por teléfono al instituto para preguntarle bruscamente. ¿Cuándo vas a llevarlo a casa? Dentro de 3 horas, respondió con voz seca. Está bien. ¿Cómo se llama? El nombre de la Aukinita. ¿Por qué quieres saberlo? No pudo evitar la frialdad de las palabras. Digamos que es una pequeña investigación por mi cuenta. Después de todo, esa cosa vivirá en mi casa. Por el amor de Dios, Drake, no mezcles tu trabajo con nosotros. La voz de Drake sonó metálica y desagradable. ¿Por qué no, Rose? No es eso precisamente lo que haces tú. Así era, claro, de forma que le dio la información que él quería. Esta era la primera vez en su vida matrimonial que tenían una pelea o cosa parecida y, sentada frente al gran espejo, empezó a preguntarse si no tendría que esforzarse por comprender su punto de vista. En esencia, se había casado con un policía. En realidad era más que un simple policía. Era miembro del Consejo de Seguridad Mundial. Había sido una sorpresa para sus amigos. El matrimonio había sido ya de por sí la mayor sorpresa, pero ya que se había decidido a casarse, ¿por qué no con otro biólogo? O, si hubiera querido salirse a otro camino, ¿por qué no con un antropólogo o con un químico? Pero, mira que precisamente con un policía, nadie había pronunciado estas palabras, naturalmente, pero se mascaba en la atmósfera el día de la boda. Aquel día, y desde entonces, había sentido ciertos resentimientos. Un hombre podía casarse con quien le diera la gana, pero si una doctora en filosofía decidía casarse con un hombre que no fuera siquiera licenciado, se escandalizaban. ¿Y por qué razón? ¿Qué les importaba a ellos? En cierto modo era guapo e inteligente, y ella estaba perfectamente satisfecha de su elección. No obstante, ¿cuánto esnobismo del mismo tipo traía ella a casa?
No adoptaba siempre la actitud de que sus investigaciones biológicas eran importantes, mientras que la ocupación de él era simplemente algo que quedaba dentro de las cuatro paredes de su pequeño despacho en los viejos edificios de las Naciones Unidas, en East River. Se levantó de un salto, agitada, y respirando profundamente decidió abandonar aquellos pensamientos. Ansiaba desesperadamente no disputar con él. Y tampoco iba a meterse en sus asuntos. Se había comprometido a aceptar a la Uquinita como huésped, pero en lo demás dejaría que Drake hiciera lo que quisiera. Era mucho lo que él concedía. Arctolan estaba de pie en medio de la sala de estar, cuando ella bajó la escalera. No se había sentado, porque no estaba anatómicamente construido para hacerlo. Le sostenían dos pares de miembros colocados muy cerca, mientras que un tercer par, de diferente construcción, pendía de una región que, en un ser humano, equivalía al pecho. La piel de su cuerpo era dura, brillante y marcada de surcos, mientras que su cara tenía un vago parecido a algo remotamente bovino. Sin embargo, no era por completo repulsivo y llevaba una especie de vestimenta en la parte baja de su cuerpo a fin de evitar ofender la sensibilidad de sus anfitriones humanos. Señora Smollett, dijo, agradezco su hospitalidad más allá de lo que puedo expresar en su idioma. Y se agachó de modo que sus miembros delanteros rozaron el suelo por un instante. Rose sabía que este gesto significaba gratitud entre los seres del planeta Aukin. Estaba agradecida de que hablara también su idioma. La forma de su boca, combinada con la ausencia de incisivos, hacía que los sonidos fueran sibilantes. Aparte de todo esto, podía haber nacido en la tierra por el poco acento que tenía. Mi marido no tardará en llegar, y entonces cenaremos. Su marido calló un momento y al instante añadió, sí, claro. Rose no hizo caso. Si había un motivo de infinita confusión entre las 5 razas inteligentes de la galaxia conocida, estribaba en las diferencias de su vida sexual e instituciones sociales. El concepto de marido y esposa, por ejemplo, existía solamente en la Tierra. Las otras razas podían lograr una especie de comprensión intelectual de lo que significaba, pero jamás una comprensión emocional. He consultado al instituto para la preparación de su menú. Confío en que no haya nada que le disguste. El Auquinita parpadeó rápidamente. Rose recordó que esto equivalía a un gesto de diversión. Las proteínas son siempre proteínas, mi querida señora Smollett. En cuanto a los factores trazadores que necesito pero que no se encuentran en sus alimentos, he traído concentrados perfectamente adecuados para mí. Y las proteínas eran proteínas. Rose lo sabía con certeza. Su preocupación por la dieta de la criatura había sido, sobre todo, una muestra de buenos modales. Al descubrirle vida en los planetas de las estrellas exteriores, una de las generalizaciones más interesantes fue comprobar que la vida podía formarse de otras sustancias que no fueran proteínas, incluso de elementos que no eran carbono. Seguía siendo verdad que las únicas inteligencias conocidas eran de naturaleza proteínica. Esto significaba que cada una de las 5 formas de vida inteligente podía mantenerse por largos periodos con los alimentos de cualquiera las otras 4. Oyó la llave de Drake en la cerradura y se quedó tiesa de aprensión. Tuvo que admitir que se portó bien. Entró y sin la menor vacilación tendió la mano a la Auquinita, diciéndole con firmeza: Buenas noches, Dr. Tolan. El Auquinita alargó su miembro delantero, grande y torpe, y, por decirlo de algún modo, se estrecharon la mano. Rose ya había pasado por ello y conocía la extraña sensación de una mano Auquinita en la suya. La había notado rasposa, caliente y seca. Imaginaba que a la Auquinita, la suya y la de Drake le parecerían frías y viscosas. Cuando se lo presentaron, tuvo la oportunidad de observar aquella mano extraña. Era un caso sorprendente de evolución convergente. Su desarrollo morfológico era enteramente diferente del de la mano humana, pero había conseguido acercarse a una buena similitud. Tenía 4 dedos, le faltaba el pulgar. Cada dedo tenía 5 articulaciones independientes. Así, la carente flexibilidad por ausencia del pulgar se compensaba por las propiedades casi tentaculares de los dedos.
Y lo que era aún más interesante a sus ojos de bióloga era que cada dedo auquinita terminaba en una diminuta pezuña, imposible de identificar al profano como tal, pero claramente adaptada para la carrera, como para el hombre la mano estuvo adaptada para trepar. ¿Está usted bien instalado, señor?, preguntó Drake amablemente. ¿Quiere una copa? El auquinita no contestó sino que miró a Rose con una ligera contorsión facial que indicaba cierta emoción que, desgraciadamente, Rose no supo interpretar. Comentó, nerviosa. En la Tierra hay la costumbre de beber líquidos que han sido reforzados con alcohol etílico. Lo encontramos estimulante. Oh, sí, en este caso me temo que debo rehusar. El alcohol etílico chocaría muy desagradablemente con mi metabolismo. Bueno, tengo entendido que a los de la Tierra les ocurre lo mismo, Dr. Tolan, intervino Drake. ¿Le molestaría que yo bebiera? Claro que no. Drake pasó junto a Rose al ir hacia el aparador y ella solo captó una palabra, dicha entre dientes y muy controlada: cielos. No obstante, le pareció captar unas cuantas exclamaciones más a sus espaldas. El auquinita permaneció de pie junto a la mesa. Sus dedos eran modelo de destreza al manejar los cubiertos. Rose se esforzó por no mirarle mientras comía. Su gran boca sin labios partía su cara de un modo alarmante al ingerir los alimentos y al masticar, sus enormes mandíbulas se movían desconcertantes de un lado a otro. Era otra prueba de sus antepasados ungulados. Rose se encontró preguntándose si, después, en la soledad y quietud de su habitación, rumiaría la comida, y sintió pánico por si Drake tenía la misma idea y se levantaba, asqueado, de la mesa. Pero Drake se lo estaba tomando todo con mucha calma. Dijo: supongo, Dr. Tolan, que el cilindro que tiene al lado contiene cianuro, ¿no? Rose se sobresaltó. No se había dado cuenta. Era un objeto de metal, curvado, y sus pezuñitas sostenían un tubo delgado y flexible que recorría su cuerpo, pero que apenas se notaba por el color tan parecido al de su piel amarillenta, y entraba por una esquina de su inmensa boca. Rose se sintió ligeramente turbada como si viera una exhibición de prendas íntimas. ¿Y contiene cianuro puro?, siguió preguntando. El auquinita parpadeó, divertido. Supongo que pensará en un peligro posible para los terrícolas. Sé que el gas es altamente venenoso para ustedes y yo no necesito mucho. El gas contenido en el cilindro es cianuro hidrogenado en un 5%, y el resto es oxígeno. Nada escapa del tubo excepto cuando realmente chupo el conducto, y no tengo que hacerlo con frecuencia. ¿Ya? ¿Y necesita el gas para vivir? Rose estaba algo sorprendida. Uno no debía hacer semejantes preguntas sin una cuidadosa preparación. Era imposible conocer de antemano dónde podían estar los puntos sensibles de una psicología extraña. Y Drake debía hacer esto deliberadamente, ya que no podía dejar de darse cuenta de que podía obtener, fácilmente, respuestas a sus preguntas, dirigiéndose a ella. ¿O es que prefería no preguntárselo a ella? El auquinita se mostró imperturbable aparentemente. ¿No es usted biólogo, señor Smollett? No, Dr. Tolan. Pero está íntimamente asociado a la señora doctora Smollett. Sí, estoy casado con una señora doctora, pero no soy biólogo. Drake sonrió ligeramente. Simplemente un funcionario menor del gobierno. Los amigos de mi mujer, añadió, me llaman policía. Rose se mordió el interior de la mejilla. En este caso había sido el auquinita el que había tocado el punto sensible de la psicología extraña. En el planeta Aukin, Re, un fuerte sistema de castas y las relaciones entre castas eran limitadas. Pero Drake no podía darse cuenta. El auquinita se volvió a Rose. Señora Smollett, le ruego me permita explicar un poco nuestra bioquímica a su marido. Será aburrido para usted puesto que estoy seguro de que está perfectamente enterada. No faltaba más, Dr. Tolan, le respondió. Verá usted, señor Smollett, el sistema respiratorio de nuestro cuerpo y de todos los cuerpos de todas las criaturas que respiran en la Tierra, está controlado por ciertas enzimas con contenido de un metal, o eso me han enseñado. El metal es generalmente hierro aunque a veces es cobre. En cualquier caso, pequeños rastros de cianuro combinarían con los metales e inmovilizarían el sistema respiratorio de la célula terrestre o viviente. Se verían en la imposibilidad de utilizar oxígeno y morirían a los pocos minutos.
La vida en mi planeta no está del todo organizada así. Los compuestos respiratorios clave no contienen ni hierro ni cobre. En realidad ningún metal. Es por dicha razón por la que mi sangre es incolora. Nuestros compuestos contienen ciertos grupos orgánicos, que son esenciales para la vida, y estos grupos pueden solamente mantenerse intactos con la ayuda de una pequeña concentración de cianuro. Indudablemente, este tipo de proteína se ha desarrollado a lo largo de 1.000.000 de años de evolución, en un mundo que tiene un pequeño tanto por ciento de cianuro, con hidrógeno naturalmente, en la atmósfera. Su presencia se mantiene por ciclo biológico. Varios de nuestros microorganismos nativos sueltan el gas libre. Lo expone usted con suma claridad, Dr. Tolan, y es muy interesante, dijo Drake, ¿y qué ocurre si no lo respira? ¿Se muere simplemente así? Y chasqueó los dedos. No del todo. No es como la presencia del cianuro para ustedes. En mi caso, la ausencia de cianuro equivaldría a una lenta estrangulación. Ocurre a veces, en habitaciones mal ventiladas de mi mundo, que el cianuro se consume gradualmente y cae por debajo de la necesaria concentración mínima. Los resultados son muy dolorosos y de tratamiento difícil. Rose tenía que reconocérselo a Drake. Daba la sensación de estar realmente interesado. Y al forastero, gracias Dios, no parecía importarle el interrogatorio. El resto de la cena pasó sin incidentes. Fue casi agradable. A lo largo de la velada, Drake siguió lo mismo. Interesado. Mucho más que eso. Absorto. La anuló, y a ella le agradó. Él fue realmente brillante y solamente su trabajo, su entrenamiento especial, fue el que le robó protagonismo. Le contempló confusa y pensó, ¿por qué se casó conmigo? Drake, sentado, con las piernas cruzadas, las manos unidas y golpeando suavemente su barbilla, observaba fijamente a la uquinita. Este estaba frente a él, de pie a su estilo de cuadrúpedo. Me resulta difícil pensar en usted como en un médico, comentó Drake. El auquinita parpadeó risueño. Comprendo lo que quiere decir. A mí también me resulta difícil pensar en usted como en un policía. En mi mundo, los policías son gente altamente especializada y singular. ¿De veras? Rezongó Drake secamente, y cambió de tema. Deduzco que su viaje aquí no es de placer. No, es sobre todo un viaje de mucho trabajo. Me propongo estudiar este curioso planeta que llaman Tierra, como jamás ha sido estudiado por nadie de mi país. Curioso. ¿En qué sentido? El auquinita miró a Rose antes de contestar. ¿Está enterado de la muerte por inhibición? Rose pareció turbada. Explicó. Su trabajo es muy importante. Me temo que mi marido dispone de poco tiempo para enterarse de los detalles de mi trabajo. Sabía que esto no resultaba adecuado y le pareció notar, otra vez, una de las inescrutables emociones de la auquinita. La criatura extraterrestre se volvió otra vez a Drake. Para mí resulta siempre desconcertante descubrir lo poco que los terrícolas aprecian sus propias y excepcionales características. Mire, hay 5 razas inteligentes en la galaxia. Todas ellas se han desarrollado independientemente y, sin embargo, han conseguido converger de forma sorprendente. Es como si, a la larga, la inteligencia requiriera cierta preparación física para florecer. Dejo esta cuestión a los filósofos. No es necesario que insista en este punto, puesto que para usted debe ser familiar. Ahora bien, cuando se investigan de cerca las diferencias entre las inteligencias, se encuentran una y más veces que son ustedes, los de la Tierra, más que cualquiera de los otros planetas, los que son únicos. Por ejemplo, es solamente en la Tierra donde la vida depende de las enzimas metálicas para la respiración. Ustedes son los únicos que encuentran el cianuro hidrogenado venenoso. La suya es única forma de vida inteligente que es carnívora. La suya es la única forma de vida que no procede de un animal rumiante. Y lo más interesante de todo es que la suya es la única forma de vida inteligente conocida que deja de crecer al alcanzar la madurez. Drake le sonrió. Rose sintió que se le aceleraba el corazón. Lo más agradable de su marido era su sonrisa, y la estaba utilizando con gran naturalidad. Ni era forzada, ni falsa. Se estaba adaptando, ajustando, a la presencia de esa criatura extraña. Se estaba mostrando simpático, y debía estar haciéndolo por ella. Le agradó la idea y se la repitió. Lo hacía por ella.
Estaba siendo amable con el Auquinita por ella. Drake le estaba diciendo sonriente. No parece muy alto, Dr. Tolan. Yo diría que tiene usted unos 3 centímetros más que yo, lo que le hace de 1,70 m de estatura más o menos. ¿Es porque es joven o es que los de su mundo no son excesivamente altos? Ni una cosa ni otra, contestó el Auquinita. Crecemos a velocidad retardada con los años, de forma que a mi edad, tardó unos 15 años para crecer unos centímetros más, pero, y este es el punto importante, nunca dejamos enteramente de crecer. Y por supuesto, y como consecuencia, nunca morimos del todo. Drake abrió la boca e incluso Rose se sintió embarada. Esto era algo nuevo. Algo que ninguna de las pocas expediciones al planeta Aukin había descubierto. Estaba embargada de excitación pero dejó que Drake hablara por ella. ¿No mueren del todo? ¿No estará tratando de decirme que la gente del planeta Aukin son inmortales? Nadie es realmente inmortal. Si no hubiera otra forma de morir, siempre existe el accidente, y si este falla, está el aburrimiento. Algunos de nosotros vivimos varios siglos de su tiempo. Pero es desagradable pensar que la muerte puede venir involuntariamente. Es algo que, para nosotros, es sumamente horrible. Me molesta incluso cuando lo pienso ahora, esta idea de que contra mi voluntad y pese a los cuidados, pueda llegar la muerte. Nosotros, admitió Drake, sombrío, estamos acostumbrados a ello. Ustedes, terrícolas, viven con esa idea. Nosotros, no. Y lo que nos desazona, es descubrir que la incidencia de la muerte por inhibición ha ido aumentando recientemente. Aún no nos ha explicado, dijo Drake, qué es la muerte por inhibición, pero deje que lo adivine. ¿Es acaso un cese patológico del crecimiento? Exactamente. ¿Y cuánto tiempo después del cese del crecimiento acontece la muerte? En el curso de 1 año. Es una enfermedad de consunción, una enfermedad trágica y absolutamente incurable. ¿Qué la provoca? El Auquinita tardó bastante en contestar y cuando lo hizo se le notó incluso algo tenso, inquieto, en la forma de hacerlo. Señor Smollett, no sabemos nada de lo que causa la enfermedad. Drake asintió, pensativo. Rose seguía la conversación como si fuera una espectadora en un match de tenis. ¿Y por qué viene a la Tierra para estudiar la enfermedad? Preguntó Drake. Porque le repito que los terrícolas son únicos. Son los únicos seres inteligentes que son inmunes. La muerte por inhibición afecta a todas las otras razas. ¿Saben esto sus biólogos, señora Smollett? Se había dirigido a ella inesperadamente, de modo que la sobresaltó. Contestó. No, no lo saben. No me sorprende. Lo que le he dicho es el resultado de una investigación reciente. La muerte por inhibición es diagnosticada incorrectamente con facilidad y la incidencia es menor en los otros planetas. Es en realidad un hecho curioso, algo para filosofar, que la incidencia de la muerte es más alta en mi mundo, que está más cerca de la Tierra, y más baja en los planetas a medida que se distancian. De modo que la más baja ocurre en el mundo de la estrella Tempora, que es la más alejada de la Tierra, mientras que la Tierra en sí es inmune. Por algún lugar de la bioquímica del terrícola está el secreto de esa inmunidad. Qué interesante sería descubrirlo. Pero, óigame, insistió Drake, no puede decir que la Tierra sea inmune. Desde donde estoy sentado parece como si la incidencia fuera de un 100%. Todos los terrícolas dejan de crecer, y todos mueren. Todos tenemos la muerte por inhibición. En absoluto. Los terrícolas viven hasta los 70 años después de dejar de crecer. Esta no es la muerte como nosotros la entendemos. Su enfermedad equivalente es más bien la del crecimiento sin freno. Cáncer, creo que la llaman. Pero, basta, le estoy aburriendo. Rose protestó al instante. Drake hizo lo mismo con aún mayor vehemencia, pero el Auquinita cambió decididamente de tema. Fue entonces cuando Rose sintió el primer asomo de sospecha, porque Drake cercaba insistentemente a Arctolan con sus palabras, acosándole, pinchándole para tratar de sonsacarle la información en el punto en que el Auquinita la había dejado. Pero haciéndolo bien, con habilidad. No obstante, Rose le conocía y supo lo que andaba buscando. ¿Y qué podía buscar sino lo que exigía su profesión?
Y como en respuesta a sus pensamientos, el Auquinita recogió la frase que estaba dando vueltas en su mente como un disco roto sobre una plataforma en movimiento perpetuo. ¿No me dijo que era policía?, preguntó. Sí, contestó Drake secamente. Entonces, hay algo que me gustaría pedirle que hiciera por mí. He estado deseándolo toda la velada desde que descubrí su profesión, pero no acabo de decidirme. No me gustaría molestar a mis anfitriones. Haremos lo que podamos. Siento una profunda curiosidad por saber cómo viven los terrícolas. Una curiosidad que tal vez no comparten la generalidad de mis compatriotas. Me gustaría saber si podrían enseñarme alguno de los departamentos de policía de su planeta. Yo no pertenezco exactamente a un departamento de policía del modo que usted supone o imagina, dijo Drake, con cautela. No obstante, soy conocido del departamento de policía de Nueva York. Podré hacerlo sin problemas. Mañana sería de lo más conveniente para mí. Podré visitar el departamento de personas desaparecidas. ¿El qué? El Auquinita se irguió sobre sus 4 piernas, como si quisiera demostrar su intensidad. Es mi pasatiempo, es una extraña curiosidad, un interés que siempre he sentido. Tengo entendido que tienen ustedes un grupo de oficiales de policía cuya única obligación consiste en buscar a los hombres que se han perdido o desaparecido. Y mujeres y niños, añadió Drake. Pero, ¿por qué precisamente esto tiene tanto interés para usted? Porque también en esto son únicos. En nuestro planeta no existe la persona desaparecida. No sabría explicarle el mecanismo, claro, pero entre la gente de otros mundos hay siempre una percepción de la presencia de alguien, especialmente si existe un fuerte lazo de amistad o afecto. Somos siempre conscientes de la exacta ubicación del otro, sin tener en cuenta para nada el sitio del planeta donde pudiéramos encontrarnos. Rose volvió a sentirse excitada. Las expediciones científicas al planeta Aukin habían tropezado siempre con la mayor dificultad para penetrar en el mecanismo emocional interno de los nativos, y he aquí que uno de ellos hablaba libremente y tal vez lo explicaría. Olvidó la preocupación que sentía por Drake e intervino en la conversación. ¿Puede experimentar tal conciencia, incluso ahora en la Tierra? El Auquinita respondió. ¿Quiere decir a través del espacio? No, me temo que no. Pero puede darse cuenta de la importancia del asunto. Todo lo único de la Tierra debería ligarse. Si la carencia de este sentido puede explicarse, quizá la inmunidad ante la muerte por inhibición se explicaría también. Además, encuentro sumamente curioso que cualquier forma de vida comunitaria inteligente pueda organizarse entre gente que carece de dicha percepción comunitaria. ¿Cómo puede decir un terrícola, por ejemplo, cuando ha formado un subgrupo afín, una familia? ¿Cómo pueden ustedes dos, por ejemplo, saber que el lazo que les une es auténtico? Rose se encontró afirmando con un movimiento de cabeza. ¿Cómo había echado en falta ese sentido? Pero Drake se limitó a sonreír. Tenemos nuestros medios. Es tan difícil explicarle a usted lo que nosotros llamamos amor, como lo es para usted explicarnos esta percepción, este sentido. Lo supongo. Dígame la verdad, señor Smollett, si la señora Smollett saliera de esta habitación y entrara en otra sin que usted la hubiera visto hacerlo, ¿se daría usted cuenta del lugar donde se encuentra? Realmente, no. El Auquinita murmuró. Asombroso, titubeó, luego añadió. Por favor, no se ofenda si le digo que el hecho me parece también odioso. Después de ver que la luz del dormitorio se apagaba, Rose se acercó a la puerta 3 veces, abriéndola un poco para mirar. Sentía que Drake la vigilaba. Notó una especie de fuerte diversión en su voz al decidirse a preguntarle. ¿Qué te pasa? Quiero hablarte, le confesó. ¿Tienes miedo de que nuestro amigo pueda oírnos? Rose hablaba en voz baja. Se metió en la cama, apoyó la cabeza en la almohada de forma que pudiera bajar aún más la voz. Preguntó. ¿Por qué hablaste de la muerte por inhibición al doctor Tolan? Porque me intereso por tu trabajo, Rose. Siempre has deseado que me interese. Preferiría que dejaras el sarcasmo. Hablaba con violencia, con toda la violencia que se puede mostrar susurrando. Creo que hay algo de tu propio interés,
Me refiero a tu interés policial, probablemente. ¿De qué se trata? Te lo contaré mañana. No, ahora mismo. Drake pasó la mano por debajo de la cabeza de Rose, alzándola. Por un momento alocado pensó que iba a besarla impulsivamente, como hacen a veces los maridos, o como imaginaba que suelen hacerlo. Pero Drake no lo hacía nunca, ni ahora tampoco. Simplemente la acercó a él y musitó. ¿Por qué estás tan interesada en saberlo? Su mano le apretaba casi brutalmente la nuca, de tal modo que se embaró y trató de desprenderse. Su voz ahora fue más que un murmullo. Suéltame, Drake. No quiero más preguntas ni más intromisiones. Tú haz tu trabajo, yo haré el mío. La naturaleza de mi trabajo es abierta y conocida. Pues la naturaleza del mío no lo es, por definición. Pero te diré una cosa. Nuestro amigo de las 6 patas está en esta casa por alguna razón definida. No fuiste seleccionada como bióloga encargada porque sí. ¿Sabes que hace un par de días estuvo preguntando sobre mí en la comisión? Es una broma. No lo creas ni por un minuto. Hay algo muy profundo en todo esto que tú ignoras. Pero en cambio es mi trabajo y no pienso discutirlo más contigo. ¿Lo entiendes? No, pero no te preguntaré más si tú no quieres. Entonces, duérmete. Permaneció echada boca arriba y fueron pasando los minutos y los cuartos de hora. Se esforzaba por hacer encajar las piezas. Incluso con lo que Drake le había dicho, las curvas y los colores se negaban a coincidir. Se preguntó qué diría Drake si supiera que tenía una grabación de la conversación de anoche. Una imagen seguía clara en su mente en aquel momento. Persistía burlona en su recuerdo. El Auquinita, al término de la larga velada, se volvió a ella diciendo con gravedad. Buenas noches, señora Smollett. Es usted una encantadora anfitriona. A la sazón tuvo ganas de echarse a reír. ¿Cómo podía llamarla anfitriona encantadora? Para él solo podía ser una cosa horrenda, un monstruo de pocos miembros y cara excesivamente estrecha. Y entonces, una vez el Auquinita soltó su pequeña muestra de educación sin sentido, Drake palideció. Por un instante sus ojos se llenaron de algo parecido al terror. Jamás hasta entonces había visto que Drake mostrara tener miedo de algo, y la imagen de aquel instante de pánico puro permaneció grabada hasta que, al fin, sus pensamientos se perdieron en el olvido del sueño. Al día siguiente, Rose no fue a su despacho hasta mediodía. Había esperado, deliberadamente, a que Drake y el Auquinita se fueran, ya que solamente entonces podía retirar la pequeña grabadora que había escondido la noche anterior detrás del sillón de Drake. En un principio no tenía la intención de mantener secreta su presencia. Fue solo que llegó tan tarde que no pudo advertirle, y menos en presencia de la Auquinita. Después, claro, las cosas cambiaron. La colocación de la grabadora era simplemente una maniobra de rutina. Las declaraciones y la entonación de la Auquinita necesitaban ser conservadas para futuros estudios intensivos por parte de varios especialistas del instituto. La había escondido a fin de evitar que la vista del aparato provocara distorsiones y recelos, y ahora no podía de ningún modo mostrarla a los especialistas. Tendría que servir para una función totalmente distinta. Una función más bien fea. Iba a espiar a Drake. Tocó la cajita con los dedos y se preguntó sin venir a cuento cómo se las arreglaría Drake aquel día. El trato social entre los mundos habitados no era, incluso ahora, tan corriente que la vista de una Auquinita por las calles de la ciudad no atrajera la atención de las masas. Pero Drake sabría cómo hacerlo, estaba segura. Él siempre sabía salir del apuro. Escuchó una vez más la charla de la noche anterior, repitiendo los momentos que le parecían interesantes. No estaba satisfecha con lo que Drake le había contado. Porque el Auquinita tenía que interesarse precisamente por ellos dos. Sin embargo, Drake no le mentiría. Le hubiera gustado pasar por la comisión de seguridad, pero sabía que no podía hacerlo. Además, la sola idea la hacía sentirse desleal. No, decididamente Drake no le mentiría. Pero, también, porque Arctolan no podía investigarles. Pudo igualmente haber preguntado por todas las familias de los biólogos del instituto. Era perfectamente natural que tratara de elegir la casa que considerara más agradable de acuerdo con sus propios puntos de vista, fueran los que fueran.
E incluso si solamente había investigado a los Smollett, ¿por qué creaba esto tal cambio en Drake, pasar de intensa hostilidad a intenso interés? Indudablemente, Drake sabía cosas que prefería guardar para sí. Solo el cielo sabía cuántas cosas. Sus pensamientos fueron hurgando lentamente a través de todas las posibilidades de intrigas interestelares. Hasta el momento, no había indicios de hostilidad o de mala voluntad entre ninguna de las 5 razas inteligentes que habitaban la galaxia. Por el momento estaban espaciadas a intervalos demasiado amplios para enemistarse. Los intereses económicos y políticos no tenían ningún punto que creara conflictos. Pero esta era solo su idea y ella no formaba parte de la Comisión de Seguridad. Si hubiera conflicto, si hubiera peligro, si hubiera la más mínima razón para sospechar que la misión de la Uquinita pudiera ser otra cosa menos pacífica, Drake lo sabría. Pero, ¿estaba Drake suficientemente bien situado en los consejos de la Comisión de Seguridad para estar enterado del peligro que se cernía en la visita de un físico a Uquinita? Nunca había pensado en que su posición podía ser algo más que la de un simple pequeño funcionario de la comisión. Él nunca había presumido de ser más. No obstante, ¿y si era más? Se encogió de hombros ante la idea. Aquello la hacía pensar en las novelas de espionaje del siglo XX y los dramas históricos de los días en que existían cosas como secretos atómicos. La idea del drama histórico la decidió. Al contrario que Drake, ella no era policía, y no sabía cómo actuaría un policía de verdad. Pero sabía que esas cosas se hacían en los viejos dramas. Cogió una hoja de papel y rápidamente trazó una línea vertical en el centro. Arriba de una columna puso Arctolan y en la otra escribió Drake. Debajo de Arctolan puso sincero y a continuación 3 interrogantes. Después de todo, ¿era un doctor o solo lo que podía describirse como un agente interestelar? ¿Qué pruebas tenía el instituto de su profesión salvo su propia declaración? ¿Era por eso por lo que Drake le había estado preguntando sobre la muerte por inhibición? Estaba advertido de antemano y trataba de pillar a la Uquinita en un error. Por un momento estuvo indecisa. Luego, poniéndose en pie de un salto, dobló la hoja de papel, la guardó en el bolsillo de su chaqueta y salió disparada del despacho. No dijo nada a ninguno con los que se cruzó al salir del instituto. No dejó ningún recado en recepción indicando a dónde iba o cuándo pensaba volver. Una vez fuera, corrió hacia el metro del 3er nivel y esperó a que pasara un compartimiento vacío. Los 2 minutos que transcurrieron le parecieron un tiempo insoportablemente largo. Tuvo que hacer un esfuerzo para decir, Academia de Medicina de Nueva York en la boquilla situada sobre el asiento. La puerta del pequeño cubículo se cerró y el roce del aire que desplazaban se hizo fuerte como un alarido a medida que ganaban velocidad. La nueva Academia de Medicina de Nueva York había sido ampliada tanto vertical como horizontalmente en las 2 últimas décadas. Solo la biblioteca ocupaba un ala entera del 3er piso. Indudablemente, si todos los libros, folletos y periódicos que contenía hubieran estado en su forma original impresa en vez de microfilmados, el edificio entero con lo grande que era habría sido insuficiente para contenerlos todos. Así y todo, Rose sabía que se hablaba de limitar la obra impresa a los últimos 5 años, y no a los 10, como se hacía hasta ahora. Rose, como miembro de la academia, tenía entrada libre a la biblioteca. Se dirigió a los departamentos dedicados a la medicina extraterrestre, y sintió alivio al encontrarlos desiertos. Hubiera sido más prudente reclamar la ayuda de una bibliotecaria, pero prefirió no hacerlo. Cuanto menos rastro dejara, menos probable sería que Drake lo descubriera. De este modo, sin ayuda de nadie, disfrutó recorriendo las estanterías siguiendo ansiosamente los títulos con los dedos. Los libros estaban casi todos en inglés, aunque había algunos en alemán y en ruso. Irónicamente, ninguno estaba escrito con signos extraterrestres. Al parecer, había una sala para dichos originales, pero estaban solo a disposición de los traductores oficiales. Sus ojos inquisitivos y su dedo se detuvieron. Había encontrado lo que estaba buscando. Cargó con media docena de volúmenes y se los llevó a una mesa a oscuras. Buscó el interruptor y abrió el primero de los volúmenes. Su título era Estudios sobre la inhibición. Lo hojeó y pasó al índice de autores. El nombre de Arctolan estaba allí.
Una a una fue buscando todas las referencias indicadas, luego volvió a las estanterías en busca de traducciones de los originales que pudo encontrar. Pasó más de 2 horas en la academia. Cuando terminó sabía que había un doctor auquinita llamado Arctolan, experto en la muerte por inhibición. Estaba relacionado con la organización auquinita de investigación con la que el instituto había estado en correspondencia. Naturalmente, el Arctolan que ella conocía podía simplemente hacer el papel del verdadero doctor para que la representación fuera más realista. ¿Pero era todo eso necesario? Sacó la hoja de papel del bolsillo, y donde había escrito sincero con 3 interrogantes, escribió ahora 100 mayúsculas. Regresó al instituto y a las 4 volvía a estar otra vez en su despacho. Llamó a la centralita para advertirles de que no le pasarán ninguna llamada y cerró la puerta con llave. En la columna encabezada por Arctolan escribió ahora 2 preguntas: ¿por qué Arctolan vino a la Tierra solo? Dejó un espacio considerable y después puso: ¿por qué se interesa por el departamento de personas desaparecidas? En verdad, la muerte por inhibición era exactamente lo que había dicho el auquinita. Por sus lecturas en la academia era obvio que ésta ocupaba la mayor parte del esfuerzo médico en el planeta Aukin. Se la temía más que al cáncer en la Tierra. Si hubieran creído que la respuesta o solución estaba en la Tierra habrían enviado una expedición completa. Era suspicacia o desconfianza por su parte lo que les había hecho desplazar solamente a un investigador. ¿Qué era lo que Arctolan había dicho la noche anterior? La incidencia de muerte era superior en su propio mundo, que era el más cercano a la Tierra, y era menor el planeta más alejado de la Tierra. Sumando a esto hecho implicado por el auquinita y comprobado por sus propias lecturas en la academia, que la incidencia se había extendido considerablemente desde que se había establecido contacto interestelar con la Tierra. Poco a poco y de mala gana llegó a una conclusión. Los habitantes del planeta Aukin podrían haber supuesto que, de un modo u otro, la Tierra había descubierto la causa de la muerte por inhibición y la propagaban deliberadamente entre los pueblos extraños de la galaxia con la intención de hacerse supremos entre las estrellas. Rechazó esta conclusión que la sobrecogía con verdadero pánico. No podía ser. Era imposible. En primer lugar, la Tierra no haría algo tan terrible. En segundo lugar, no podría serlo. En cuanto a los progresos científicos, los seres del planeta Aukin eran realmente iguales a los de la Tierra. La muerte llevaba ocurriendo allí miles de años y su récord médico era un fracaso total. Seguro que en la Tierra, con sus investigaciones a larga distancia en bioquímica, no podía haber acertado tan deprisa. De hecho, por lo que sabía, apenas había investigaciones en patología auquinita por parte de los médicos y biólogos de la Tierra. Pero la evidencia indicaba que Arctolan había llegado sospechando y había sido recibido con suspicacia. Cuidadosamente, debajo de la pregunta ¿por qué Arctolan vino a la Tierra solo?, escribió la respuesta: el planeta Aukin cree que la Tierra es la causante de muerte por inhibición. Entonces, ¿qué era todo eso del departamento de personas desaparecidas? Como científica, era rigurosa sobre las teorías que desarrollaba. Todos los hechos tenían que encajar, no simplemente algunos. Departamento de personas desaparecidas. Si era un falso indicio deliberadamente pensado para engañar a Drake, lo había hecho torpemente, ya que apareció solamente después de 1 hora de discusión sobre la muerte por inhibición. Era intencionado como una oportunidad para estudiar a Drake. Y de ser así, ¿por qué? Era este, quizás, el punto más importante. El auquinita había investigado a Drake antes de ir a su casa. Había ido a su casa porque Drake era policía y tenía entrada en el departamento de personas desaparecidas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Lo dejó y pasó a la columna marcada con Drake. Y ahí surgía una pregunta que escribía sola, sin pluma ni tinta sobre el papel, pero con las letras infinitamente más visibles del pensamiento y la mente. ¿Por qué se casó conmigo?, pensó Rose, y se cubrió los ojos con las manos para atenuar la molesta luz. Se habían conocido accidentalmente hacía algo más de 1 año, cuando él se trasladó a vivir a la casa de apartamentos donde ella residía. Los saludos puramente corteses se habían ido transformando en conversación amistosa y esto, a su vez, en alguna que otra invitación a cenar en un restaurante cercano. Todo había sido muy amistoso y normal y una nueva y excitante experiencia, y ella se enamoró.
Cuando él le pidió que se casaran, estuvo encantada e impresionada. En aquel momento se le ocurrieron varias explicaciones. Él apreciaba su inteligencia y amistad. Era una buena chica. Sería una buena esposa y una excelente compañera. Se había dado todas esas explicaciones y casi se las había creído. Pero el casi no bastaba. No era que encontrara faltas definidas en Drake como marido. Era siempre considerado, amable y todo un caballero. Su vida matrimonial no era apasionada, pero se adaptaba bien a las emociones más tranquilas de la cercana cuarentena. Ella no tenía 19 años, ¿qué esperaba? Pues eso, que no tenía 19 años. Ni era guapa, ni encantadora, ni despampanante. ¿Qué esperaba? Podía esperar que Drake, guapo y fuerte, cuyo interés por lo intelectual era escaso, que nunca se había interesado por su trabajo en los meses que llevaban casados, se prestara a discutir el suyo con ella. ¿Por qué se casó con ella? Pero no encontraba respuesta a esta pregunta. No tenía nada que ver con lo que Rose trataba de hacer ahora. Era algo fuera de lo habitual, se dijo, furiosa. Era un pasatiempo infantil para distraerse de la tarea que se había propuesto hacer. Actuaba como una adolescente, después de todo, sin excusa para ello. Descubrió que se le había roto la punta del lápiz y cogió otro. En la columna Drake escribió, ¿por qué sospechaba de Arctolan? Y debajo puso una flecha señalando a la otra columna. Lo que había escrito allí bastaba como explicación. Si la Tierra difundía la muerte por inhibición, o si la Tierra sabía que se sospechaba de ella de tal difusión, resultaba obvio que se estuviera preparando contra un eventual ataque de los extraterrestres. En realidad, la escena estaba preparada para las maniobras preliminares de la primera guerra interestelar de la historia. Era una explicación adecuada pero horrible. Ahora quedaba solo la segunda pregunta, a la que no podía responder. Escribió despacio. ¿Por qué esa extraña reacción de Drake a las palabras de Arctolan? ¿Es usted una encantadora anfitriona? Interrogación de cierre. Trató de recordar exactamente la escena. El Auquinita lo había dicho inocentemente, normal y correcto, y Drake se quedó traspuesto al oírlo. Una y otra vez escuchó la frase en la grabadora. Un terrícola pudo haberla pronunciado en el mismo tono inconsecuente al despedirse después de un cóctel. La grabación no reflejaba el aspecto de la cara de Drake, solo tenía su recuerdo. Los ojos de Orate se habían impregnado de terror y odio, y Drake era un hombre que prácticamente no tenía miedo a nada. ¿Qué había de terrorífico en la frase «es usted una anfitriona encantadora», para afectarle hasta aquel extremo? ¿Celos? Absurdo. Tuvo la impresión de que Tolan había sido sarcástico. Quizás, aunque improbable. Tenía la seguridad de que Tolan había sido sincero. Lo dejó y puso un enorme interrogante bajo la segunda pregunta. Ahora había dos preguntas más, una debajo de Arctolan y otra debajo de Drake. ¿Podía haber alguna relación entre el interés de Tolan por las personas desaparecidas y la reacción de Drake por una frase correcta después de una fiesta? No se le ocurría ninguna. Bajó la cabeza y la apoyó en los brazos cruzados. El despacho empezaba a quedarse a oscuras y ella estaba muy cansada. Por un momento debió haberse quedado en aquel extraño país entre el sueño y el no sueño, cuando las ideas y las palabras pierden el control de lo consciente y se mueven en nuestra cabeza sin rumbo y de modo surrealista. Pero, por más que saltaran y danzaran, volvían siempre a la única frase: «Es usted una encantadora anfitriona». A veces la oía en la voz culta y apagada de Tolan, y otras en la voz vibrante de Drake. Cuando la decía Drake, estaba llena de amor, llena de un amor que nunca le había oído. Le gustaba oírselo decir. Despertó sobresaltada. El despacho ahora estaba completamente a oscuras y encendió la luz de la mesa. Parpadeó y luego arrugó el ceño. En aquel extraño duermevela debió de haber tenido otro pensamiento. Había habido otra frase que turbó a Drake. ¿Cuál? Arrugó más la frente con el esfuerzo mental. No había sido anoche. No era nada de lo que había en la grabadora, así que debió ocurrir antes. No recordó nada y se inquietó. Miró al reloj y se llevó un susto. Eran casi las 8. Ya estarían en casa, esperándola. Pero no le apetecía ir a casa. No quería enfrentarse a ellos.
Pausadamente cogió la hoja de papel en la que había anotado los pensamientos de aquella tarde, la hizo pedazos y los dejó caer en el pequeño cenicero atómico de la mesa. Desaparecieron en un destello sin que quedara rastro de ellos. Si no quedara tampoco nada del pensamiento que representaban. Era inútil. Tendría que volver a casa. No estaban allí esperándola. Les encontró bajando de un girotaxi en el momento que ella salía del metro a nivel de la calle. El girotaxista miró a sus pasajeros con los ojos muy abiertos, luego se elevó y desapareció. De mutuo acuerdo y en silencio, los tres esperaron a entrar en el apartamento antes de hablar. Rose comentó, indiferente. Espero que haya tenido un día agradable, Dr. Tolan. Mucho. Y excitante y provechoso además. ¿Y han tenido oportunidad de comer? Aunque Rose no había comido nada, no sentía hambre. Ya lo creo. Drake interrumpió. Hemos pedido que nos subieran comida y cena. Bocadillos. Parecía cansado. Hola, Drake, le dijo. Era la primera vez que le hablaba. Drake apenas la miró al contestarle. Hola. Sus tomates son un vegetal sorprendente. No tenemos nada que se les pueda comparar en gusto en nuestro planeta. Creo que he comido 2 docenas y una botella entera de un derivado de tomate. Ketchup, aclaró Drake, tajante. ¿Y su visita al departamento de personas desaparecidas, Dr. Tolan? Preguntó Rose. Dice que lo encontró provechoso. Sí, creo que puedo calificarlo así. Rose le daba la espalda mientras ahuecaba los almohadones del sofá. Insistió. ¿En qué aspecto? Encontré interesantísimo saber que la inmensa mayoría de personas desaparecidas son varones. Las esposas suelen dar parte de maridos desaparecidos, mientras que lo contrario es rarísimo. Oh, no es nada misterioso, Dr. Tolan, comentó Rose. Es que usted no se da cuenta del problema económico que tenemos en la Tierra. Verá usted, en este planeta el varón es generalmente el miembro de la familia que la mantiene como unidad económica. Él es el que por su trabajo es retribuido en moneda. La función de la esposa es, generalmente, la de ocuparse del hogar y de los hijos. Pero esto no será universal. Más o menos, explicó Drake. Si está pensando en mi esposa, ella es un ejemplo de la minoría de mujeres que son capaces de abrirse camino en el mundo. Rose le miró de soslayo. ¿Acaso se mostraba sarcástico? De su explicación, señora Smollett, preguntó el alquimista, se deduce que las mujeres al ser económicamente dependientes de su compañero varón encuentran más difícil desaparecer. Es un modo muy discreto de explicarlo, dijo Rose, pero viene a ser así. ¿Y diría usted que el Departamento de Personas Desaparecidas de Nueva York es un buen ejemplo de estos casos en todo el planeta? Sí, creo que sí. El alquimista preguntó bruscamente. ¿Y se puede decir que existe una explicación económica para justificar que con el desarrollo de los viajes interestelares el porcentaje de jóvenes varones desaparecidos es más pronunciado que nunca? Fue Drake el que contestó con un estallido verbal. Santo Dios, eso es aún menos misterioso que lo otro. Hoy en día el que huye tiene todo el espacio para desaparecer. Todo el que quiere escapar de los problemas no necesita más que saltar a una nave espacial. Están siempre buscando tripulaciones sin hacer preguntas, así que sería casi imposible tratar de localizar al desaparecido si realmente quería mantenerse fuera de circulación. Y casi siempre jóvenes en su primer año de matrimonio. Rose se echó a reír al comentar. Este es precisamente el momento en que los apuros del hombre parecen más agudos. Si supera el primer año, no suele haber necesidad de desaparecer. Drake no parecía divertido. Rose volvió a pensar que parecía cansado y triste. ¿Por qué insistía en llevar la carga él solo? Y de pronto se le ocurrió que tal vez tenía que hacerlo así. El alquimista preguntó de pronto. ¿La ofendería si me desconecto por cierto periodo de tiempo? En absoluto, contestó Rose. Espero que no haya tenido un día demasiado agotador. Como viene de un planeta cuya gravedad es mayor que la de la Tierra, tengo la impresión de que suponemos con demasiada facilidad que ustedes resisten más que nosotros. Oh, no estoy cansado en el sentido físico de la palabra. Por un instante miró las piernas de Rose y parpadeó rápidamente indicando que estaba divertido.
Yo, en cambio, no dejo de temer que los terrícolas se caigan hacia adelante o hacia atrás en vista del escaso equipo de miembros de sostén. Debe perdonarme si mi comentario le parece demasiado familiar, pero la mención de la menor gravedad de la Tierra me lo ha hecho pensar. En mi planeta, 2 piernas no bastarían de ningún modo. Pero todo esto no viene a cuento ahora. Es que he estado absorbiendo tantos conceptos nuevos y raros que siento la necesidad de desconectarme un poco. Rose se encogió mentalmente de hombros. Bueno, esto era lo más cerca que una raza podía estar de la otra. Por lo que podían conseguir las expediciones al planeta Aukin, se sabía que los aukinitas tenían la facultad de desconectar su mente consciente de todas sus demás funciones corporales por periodos de tiempo equivalentes a días terrestres. Los aukinitas encontraban el proceso agradable, incluso necesario a veces, aunque ningún terrícola podía realmente decir para qué servía. Del mismo modo, ningún terrícola había podido explicar enteramente el concepto de dormir a un aukinita, o a cualquier extraterrestre. Lo que un terrícola llamaría dormir o soñar, un aukinita lo consideraría un signo alarmante de desintegración mental. Rose se dijo turbada. He aquí otra cosa por la que los terrícolas son únicos. El aukinita retrocedía, de espaldas, pero tan inclinado que sus miembros delanteros casi barrieron el suelo al despedirse. Drake inclinó la cabeza mientras le veía desaparecer tras una vuelta del corredor. Oyeron que abría su puerta, la cerraba y luego, el silencio. Pasados unos minutos en los que el silencio parecía pesar entre ellos, el sillón de Drake crujió al revolverse inquieto. Rose observó, algo impresionada, que tenía sangre en los labios. Se dijo. Se encuentra en algún apuro. Tengo que hablarle. No puedo dejarlo pasar así, le llamó. Drake. Drake pareció como si la viera desde muy lejos. Poco a poco sus ojos la enfocaron y dijo. ¿Qué te ocurre? ¿Has terminado también tu jornada? No, estoy dispuesta para empezar. Estamos en el mañana de que me hablaste. ¿Vas a contármelo o no? ¿Cómo dices? Anoche dijiste que me hablarías mañana. Ahora estoy dispuesta. Drake frunció el ceño. Sus ojos se escondieron bajo los párpados y Rose sintió que parte de su resolución empezaba a abandonarla. Pensé que habíamos acordado que no me preguntarías nada de mi participación en este asunto. Creo que ya es demasiado tarde. En este momento sé demasiado sobre todo ello. ¿Qué quieres decir? Gritó poniéndose en pie de un salto. Conteniéndose, se acercó, le apoyó las manos en los hombros y repitió en voz más baja. ¿Qué quieres decir? Rose mantuvo los ojos fijos en sus manos, que descansaban inertes en su regazo. Soportó pacientemente los dedos como garfios que la oprimían y contestó despacio. El Dr. Tolan cree que la Tierra está provocando, a propósito, la muerte por inhibición, ¿es así o no? Esperó. Poco a poco la presión cedió y le vio de pie, con los brazos caídos a los lados, con la cara angustiada, desconcertado. Murmuró. ¿Cómo se te ha ocurrido? ¿Con qué es verdad? Jadeando, con voz forzada preguntó. Quiero saber exactamente por qué dices esto. No juegues conmigo, Rose. No digas tonterías. Esto es muy secreto. Si te lo digo, me contestarás a una pregunta. ¿Está la Tierra difundiendo deliberadamente la muerte por inhibición, Drake? Drake alzó los brazos al cielo. Por el amor de Dios. Se arrodilló ante ella. Le tomó las manos entre las suyas y ella sintió que le temblaban. Estaba forzando la voz para musitar palabras tiernas, tranquilizadoras, le decía. Rose, querida, fíjate, has descubierto algo peligroso y crees que puedes utilizarlo para mortificarme en una pequeña pelea entre marido y mujer. No, no voy a pedirte demasiado. Solo dime exactamente qué te ha empujado a decirme lo que acabas de decir. Estaba terriblemente interesado. Esta tarde estuve en la Academia de Medicina de Nueva York. Estuve leyendo ciertas cosas. Pero, ¿por qué? ¿Qué te empujó a hacerlo? En primer lugar, porque te vi tan interesado por la muerte por inhibición. Y el Dr. Tolan hizo aquellos comentarios sobre la incidencia de los viajes interestelares, y que era mayor en el planeta más cercano a la Tierra. Hizo una pausa. ¿Y tus lecturas? Insistió Drake. ¿Qué encontraste en tus lecturas, Rose? Le dan la razón, respondió.
Lo único que pude hacer fue buscar apresuradamente en esa dirección sus investigaciones en las últimas décadas. A mí me parece obvio que por lo menos algunos de los alquimitas consideren la posibilidad de que la muerte por inhibición se origine en la Tierra. ¿Lo dicen abiertamente? No. O si lo han hecho, no lo he visto. Le contempló, asombrada. En un asunto como aquel, seguro que el gobierno habría vigilado la investigación alquimita sobre este punto. Insistió con dulzura. ¿Estás enterado de las investigaciones alquimitas sobre eso, Drake? El gobierno. No pienses en ello. Drake se había apartado de ella, pero volvió a acercársele. Le brillaban los ojos. Exclamó como si acabara de hacer un gran descubrimiento. Pero si eres una experta en eso. Lo era. Lo descubría solamente ahora que la necesitaba. Movió la nariz y dijo secamente. Soy bióloga. Sí, ya lo sé, pero quiero decir que tu especialidad es el crecimiento. ¿No me dijiste una vez que habías trabajado en crecimiento? Puedes llamarlo así. Publiqué unos 20 artículos sobre la relación entre la estructura pura del ácido nucleico y el desarrollo embrionario, para la beca de la Sociedad del Cáncer. Bien. Hubiera debido recordarlo. Se le veía presa de una nueva excitación. Dime, Rose, perdóname que me enfadara contigo hace un momento. Serías capaz como nadie de comprender la dirección de sus investigaciones si pudieras leer sobre ellas, ¿verdad? Muy capaz, sí. Entonces, dime cómo creen que se extiende la infección. Los detalles, quiero decir. Oye, eso es pedirme mucho. Solo pasé unas horas en la academia. Necesitaría bastante más tiempo para poder contestar a tu pregunta. Por lo menos dame una respuesta aproximada. No puedes imaginar lo importante que es. Claro, respondió dubitativa, estudios sobre la inhibición es un gran tratado sobre la materia. Es algo así como el resumen de todos los datos disponibles de la investigación. ¿Sí? Y es muy reciente. Es un tipo de publicación periódica. El último volumen debe tener alrededor de un año. Se habla en él de su trabajo. Y con el dedo señaló en dirección a la alcoba de Arctolan. Más que de ningún otro. En su campo es un trabajador sobresaliente. Leí especialmente sus artículos. ¿Y cuáles son sus teorías sobre el origen de la enfermedad? Trata de recordarlo, Rose. Juraría que echa la culpa a la Tierra, respondió moviendo la cabeza, pero admite que ignoran cómo se extiende la infección. Yo también podría jurarlo. Estaba de pie ante ella, rígido. Sus fuertes manos colgaban a ambos lados, crispadas, y sus palabras sonaban poco más que un murmullo. Podría ser un caso de completa exageración. ¿Quién sabe? Y se dio la vuelta. Ahora mismo voy a averiguarlo, Rose. Gracias por tu ayuda. Ella corrió tras él. ¿Qué vas a hacer? Hacerle unas cuantas preguntas. Estaba revolviendo en los cajones de su mesa de trabajo y por fin sacó la mano derecha. Sostenía una pistola de aguja. Ross exclamó. No, Drake. La apartó bruscamente y se dirigió por el corredor a la alcoba de la alquimita. Drake abrió la puerta de golpe y entró. Ross le pisaba los talones, tratando de sujetarle el brazo, pero él se detuvo para mirar a Arctolan. El alquimita estaba inmóvil, con la mirada perdida, sus 4 piernas separadas en 4 direcciones. Ross sintió vergüenza por la intrusión, como si estuviera violando un rito íntimo. Pero Drake, aparentemente despreocupado, se acercó a pocos pasos de la criatura y se quedó allí. Estaban cara a cara, Drake sostenía fácilmente la pistola de aguja a nivel más o menos del torso del alquimita. No te muevas, ordenó Drake. Poco a poco se irá dando cuenta de mi presencia. ¿Cómo lo sabes? La respuesta fue no se movió y Drake estaba demasiado absorto para preocuparse de ella. Sectores de la piel del rostro del alquimita empezaban a temblar ligeramente. Era algo repulsivo y Rose pensó que prefería no mirar. Drake habló de pronto. Ya está bien, Dr. Tolan. No conecté con ninguno de sus miembros. Sus órganos sensoriales y de voz bastarán. La voz del alquimita sonaba apagada. ¿Por qué ha invadido mi cámara de desconexión? Y en voz más fuerte. ¿Y por qué está armado? La cabeza le bailaba ligeramente sobre un torso todavía helado. Por lo visto, había seguido la sugerencia de Drake de no conectar los miembros.
Rose se preguntó cómo podía Drake conocer que la reconexión parcial era posible. Ella lo ignoraba. El Aukiniite habló de nuevo. ¿Qué es lo que quiere? Y esta vez Drake contestó. Dijo. La respuesta a ciertas preguntas. Con una pistola en la mano. No quiero darle satisfacción a su incorrección hasta ese punto. No solo me dará satisfacción, a lo mejor también salva su vida, esto para mí es totalmente indiferente dadas las circunstancias. Siento, señor Smollett, que los deberes para con un huésped sean tan mal interpretados en la Tierra. No es usted mi huésped, Dr. Tolan, repuso Drake. Entró en mi casa con engaño. Tenía cierta razón para hacerlo, de algún modo había usted planeado utilizarme para lograr su propósito. No me arrepiento de alterar su programa. Será mejor que dispare. Nos ahorrará tiempo. ¿Tan convencido está de que no va a contestar a mis preguntas? Esto ya de por sí es sospechoso. Da la impresión de que considera que ciertas respuestas son más importantes que su vida. Considero muy importantes los principios de cortesía. Usted, como terrícola, puede que no lo entienda. Puede que no. Pero yo, como terrícola, entiendo una cosa. Drake dio un salto hacia adelante, antes de que Rose pudiera gritar, antes de que la Aukiniita pudiera conectar sus miembros. Cuando saltó hacia atrás, llevaba en la mano el tubo flexible del cilindro de cianuro de Arctolan. En la comisura de la amplia boca de la Aukiniita, donde antes había estado prendido el tubo, apareció una gota de líquido incoloro que resbaló de una pequeña herida en la rugosa piel, y poco a poco se solidificó en un globulillo gelatinoso y pardo al oxidarse. Drake dio un tirón al tubo, que se desprendió del cilindro. Hizo presión sobre el botón que controlaba la fina válvula en la parte alta del cilindro y cesó el pequeño zumbido. Dudo que haya escapado lo bastante, dijo Drake, para ponernos en peligro. No obstante, espero que se dé cuenta de lo que le ocurrirá a usted ahora, si no contesta a las preguntas que voy a hacerle, y lo hace de tal modo que no me quede la menor duda de que no miente. Devuélvame el cilindro, pidió el Aukiniita, despacio. De lo contrario me veré en la obligación de atacarle y usted en la obligación de matarme. Drake dio un paso atrás. De ningún modo. Atáqueme y dispararé a sus piernas para inutilizarlas. Las perderá. Las 4 si es necesario, pero seguirá viviendo aunque de un modo horrible. Vivirá para morir por falta de cianuro. Será una muerte de lo más incómoda. Yo no soy más que un terrícola y no puedo apreciar su verdadero horror, pero usted sí puede, ¿no es verdad? La boca de la Aukiniita estaba abierta y algo amarillo verdoso se estremeció dentro. Rose quería vomitar. Quería gritar. Devuélvele el cilindro, Drake. Pero no pudo articular palabra. No podía siquiera volver la cabeza. Creo que le queda aproximadamente 1 hora antes de que los efectos sean irreversibles, explicó Drake. Hable rápidamente, Dr. Tolan y le devolveré el cilindro. Y después empezó a decir el Aukiniita. Después de eso, ¿qué más da? Incluso si le mata sería una muerte limpia, no por falta de cianuro. Algo pareció escapársele a la Aukiniita. Su voz se volvió gutural y las palabras confusas, como si ya no le quedara energía para mantener su inglés perfecto. Murmuró. ¿Qué preguntas son? Y mientras hablaba, sus ojos no perdían de vista el cilindro en la mano de Drake. Drake lo hizo bailar deliberadamente, atormentando y los ojos de aquella criatura lo seguía. ¿Cuáles son sus teorías sobre la muerte por inhibición? ¿Por qué vino, realmente, a la Tierra? ¿Cuál es interés por el Departamento de Personas Desaparecidas? Rose se encontró esperando anhelante, angustiosamente. Estas eran las preguntas que a ella también le hubiera gustado formular. No de este modo, quizá, pero en el trabajo de Drake, la bondad y humanitarismo venían en segundo lugar después de la necesidad. Se lo repitió a sí misma varias veces en un esfuerzo para contrarrestar el hecho de que estaba odiando a Drake por lo que estaba haciéndole al Dr. Tolan. El Aukiniita empezó. La respuesta adecuada llevaría más de la hora que me ha dejado. Estoy profundamente avergonzado por obligarme a hablar con amenazas. En mi planeta no hubiera podido hacer esto bajo ningún pretexto. Es solamente aquí, en este repulsivo planeta, donde se me puede privar de mi cianuro. Está desperdiciando su hora, Dr. Tolan. Se lo hubiera contado eventualmente, señor Smollett. Necesitaba su ayuda.
Por esta razón vine aquí. Sigue sin contestar a mis preguntas. Se las contestaré ahora. Durante años, además de mi trabajo científico regular, he estado investigando particularmente las células de mis pacientes que sufrían de muerte por inhibición. Me vi obligado a guardar el más riguroso secreto y a trabajar sin ayuda, porque los métodos que empleaba para investigar los cuerpos de mis pacientes desagradaban a mi gente. Su sociedad experimentaría sentimientos similares en contra de la vivisección humana, por ejemplo. Por esta razón no podía presentar los resultados obtenidos a mis colegas médicos hasta haber confirmado mis teorías aquí, en la Tierra. ¿Cuáles son sus teorías?, preguntó Drake. Sus ojos volvían a estar febriles. A medida que proseguía mis estudios, se me hizo más y más evidente que el enfoque de la investigación sobre la muerte por inhibición estaba equivocado. Físicamente, no había solución a su misterio. La muerte por inhibición es por entero una infección de la mente. Rose interrumpió. Pero, Dr. Tolan, no es psicosomática. Una sombra gris, translúcida, había pasado por los ojos de la uquinita. Había dejado de mirarles. Prosiguió. No, señora Smollett, no es psicosomática. Es una auténtica enfermedad de la mente, una infección mental. Mis pacientes tienen doble mente. Más allá y por debajo de la que obviamente les pertenece, tuve conocimiento de otra mente, una mente ajena. Trabajé con pacientes de muerte por inhibición de otras razas, distintas a la mía, y encontré lo mismo. Resumiendo, no hay 5 inteligencias en la galaxia, sino 6. Y la sexta es parasitaria. Pero eso es una locura, es imposible. Exclamó Rose. Debe estar equivocado, Dr. Tolan. No estoy equivocado. Hasta que llegué a la Tierra, pensé que podía estarlo. Pero mi estancia en el instituto y mis investigaciones en el Departamento de Personas Desaparecidas, me convencieron de lo contrario. ¿Por qué le parece tan imposible el concepto de inteligencia parasitaria? Inteligencias como esas no dejarían restos fósiles, ni siquiera dispositivos, si su única función, en cierto modo, es sacar alimentos de las actividades mentales de otras criaturas. Uno puede imaginar semejante parásito, que en el curso de millones de años, quizá, perdiera todas las partes de su ser físico excepto lo más necesario, algo así como la solitaria, entre sus parásitos terrestres, perdiendo eventualmente todas sus funciones excepto una sola, la única, la de reproducción. En el caso de la inteligencia parasitaria, todos los atributos físicos estarían perdidos. No sería más que mente pura, viviendo de un modo mental, inconcebible para nosotros, de la mente de los demás. Especialmente de las mentes de los terrícolas. ¿Por qué precisamente terrícolas?, preguntó Rose. Drake se mantenía simplemente al margen, interesado, sin hacer más preguntas. Aparentemente se sentía satisfecho, dejando hablar a la uquinita. ¿No ha sospechado que la sexta inteligencia es un nativo de la Tierra? La humanidad ha vivido con ella desde el principio, se ha adaptado a ella, no es consciente de ella. Es por lo que las especies de animales terrestres, incluyendo al hombre, no crecen después de la madurez y mueren de lo que se llama muerte natural. Es el resultado de esa infección parasitaria universal. Es por lo que se duerme y se sueña, pues es cuando la mente parasitaria debe alimentarse y cuando uno es algo más consciente de ella, quizás. Es por lo que la mente terrestre, única entre las inteligencias, es tan inestable. ¿Dónde más en la galaxia se encuentran dobles personalidades y otras manifestaciones parecidas? Después de todo, incluso ahora debe haber algunas mentes que están visiblemente dañadas por la presencia del parásito. Pero, de algún modo, esas mentes parasitarias podían atravesar el espacio. No tenían limitaciones físicas. Podían flotar entre las estrellas en lo que correspondería a un estado de hibernación. Ignoro por qué lo hicieron las primeras mentes. Probablemente no se sabrá nunca. Pero una vez descubrieron la presencia de inteligencia en otros planetas de la galaxia, se organizó una pequeña y seguida corriente de inteligencias parasitarias cruzando el espacio. Nosotros, los de los otros mundos, debimos ser una golosina para ellas o jamás se hubieran esforzado tanto para llegar a nosotros. Imagino que muchas no pudieron llevar a cabo el viaje, pero para las que lo consiguieron debió valer la pena.
Pero, vea usted, nosotros los de los otros mundos no habíamos vivido millones de años con esos parásitos, como lo habían hecho el hombre y sus antepasados. No estábamos adaptados a ellos. Nuestros seres débiles no habían sido gradualmente eliminados por espacio de cientos de generaciones hasta que solo quedarán los fuertes. Así que, donde el terrícola podía sobrevivir a la infección durante décadas y con un poco de daño, nosotros morimos de una muerte rápida en el curso de un año. Y es por ello por lo que la incidencia ha aumentado desde que establecieron los viajes interestelares entre la Tierra y los otros planetas. Sí. Hubo un momento de silencio y de pronto el Auquinita dijo en un súbito acceso de energía. Devuélvame el cilindro. Ya tiene mi respuesta. Drake insistió fríamente. ¿Y qué hay del departamento de personas desaparecidas? Volvió a hacer bailar el cilindro, pero esta vez el Auquinita no lo seguía con la mirada. La sombra gris y translúcida sobre sus ojos se había hecho más oscura y Rose se preguntó si sería simplemente una expresión de debilidad o un ejemplo de los cambios inducidos por la falta de cianuro. Dado que no estamos bien adaptados a la inteligencia que infecta al hombre, tampoco ella se adapta bien a nosotros. Puede vivir de nosotros, aparentemente incluso lo prefiere, pero no puede reproducirse con nosotros solos como única fuente de su vida. Por tanto, la muerte por inhibición no es directamente contagiosa entre nuestro pueblo. Rose lo miró con creciente horror. ¿Qué trata usted de decir, Dr. Tolan? El terrícola sigue siendo el máximo anfitrión para el parásito. Un terrícola puede contagiar a uno de nosotros si permanece entre nosotros. Pero el parásito, una vez localizado en una inteligencia de los otros mundos, debe volver a un terrícola si espera reproducirse. Antes de los viajes interestelares esto era solamente posible por un recruzar el espacio, por lo que la incidencia de infección era infinitesimal. Ahora estamos infectados y reinfectados al regresar los parásitos a la Tierra y volver a nosotros vía la mente de los terrícolas que viajan a través del espacio. Y las personas desaparecidas, musitó Rose, son los anfitriones intermedios. El proceso exacto de cómo se lleva a cabo, yo no lo sé. La mente masculina terrestre parece mejor dotada para sus propósitos. Recordará que en el instituto me dijeron que la esperanza de vida del varón medio es de 3 años menos que la de la hembra. Una vez ha tenido lugar la reproducción, el varón contagiado se marcha en nave espacial hacia los otros mundos. Desaparece. Pero esto es imposible, insistió Rose, lo que dice implica que la mente parasitaria controle los actos de su anfitrión. Esto no puede ser así o nosotros, los de la Tierra, hubiéramos notado su presencia. El control, MRS. Smollett, puede ser muy sutil y además ejerce solamente durante un periodo de reproducción activa. Le señalo simplemente su departamento de personas desaparecidas. ¿Por qué desaparecen los jóvenes? Hay explicaciones económicas y psicológicas, mas no son suficientes. Pero en este momento me siento muy mal y no puedo hablar mucho más. Solo tengo una cosa que decir. En el parásito mental, tanto su gente como la mía, tenemos un enemigo común. Los terrícolas tampoco deben morir involuntariamente, de no ser por su presencia. Pensé que si me encontraba imposibilitado de regresar a mi propio mundo con mi información, debido a los métodos heterodoxos empleados para conseguirla, podría someterla a las autoridades de la Tierra y solicitar su ayuda para erradicar la amenaza. Imagine mi placer cuando descubrí que el marido de una de las biólogas del instituto era miembro de uno de los más importantes cuerpos de investigación la Tierra. Naturalmente, hice cuanto pude para ser huésped en su casa, y tratar con él en privado, convencerle de la terrible verdad, utilizar su cargo para que me ayudara a atacar los parásitos. Esto, naturalmente, es imposible ahora. No puedo censurarla a usted. Como habitantes de la Tierra, no se puede esperar que comprendan la psicología de mi pueblo. No obstante, debe comprender esto. No puedo tener más tratos con ninguno de los dos. No podría ni siquiera soportar permanecer más tiempo en la Tierra. Entonces, solo usted, de todo su pueblo, está enterado de esta teoría. Yo solo, en efecto. Su cianuro, Dr. Tolan. Y Drake le tendió cilindro. El Auquinita lo agarró, anhelante.
Sus dedos ágiles manipularon el tubo y la válvula con la mayor delicadeza en 10 segundos, lo tenía colocado e inhalaba el gas grandes bocanadas. Sus ojos se iban volviendo claros y transparentes. Drake esperó a que la respiración de la auquinita se normalizara y luego, sin cambiar de expresión, alzó la pistola y disparó. Rose lanzó un grito. El auquinita permaneció de pie. Sus 4 miembros inferiores no podían doblarse, pero la cabeza le colgó de pronto y de su boca repentinamente flácida, se desprendió el tubo de cianuro inútil. Drake cerró la válvula, tiró el cilindro a un lado y permaneció sombrío contemplando a la criatura muerta. Ninguna marca exterior indicaba que le hubieran matado. El proyectil de la pistola de aguja más fino que la propia aguja que daba nombre al arma penetró en el cuerpo fácil y silenciosamente y estalló con efecto devastador una vez dentro de la cavidad abdominal. Rose salió de la alcoba sin dejar de gritar. Drake fue tras ella y la agarró del brazo. Notó los golpes fuertes de la palma de su mano sobre la cara, sin sentirlos realmente, y terminó sollozando sordamente. Drake le advirtió. Te dije que no te metieras en esto. ¿Qué vas a hacer ahora? Suéltame, protestó Rose. Quiero irme. Quiero irme lejos de aquí. Por algo que mi trabajo me obligó a hacer. Ya oíste lo que dijo esa criatura. ¿Supones que podía dejarlo que volviera a su mundo y propagara todas esas mentiras? Le creerían. ¿Y qué crees que ocurriría entonces? ¿Puedes imaginar lo que sería una guerra interestelar? Pensarían que debían matarnos a todos para detener la infección. Con un esfuerzo que pareció estremecerla toda, Rose se calmó. Miró firmemente a los ojos de Drake y declaró. Lo que dijo el Dr. Toland no eran ni errores ni mentiras, Drake. Venga, mujer, estás histérica. Necesitas dormir. Sé que lo que dijo es cierto porque la Comisión de Seguridad está enterada de la teoría, y saben que es verdad. ¿Por qué te empeñas en decir estos disparates? Porque tú mismo te traicionaste por 2 veces. Siéntate, ordenó Drake. Así lo hizo mientras él seguía de pie y la contemplaba curiosamente. Así que me he traicionado 2 veces. Has tenido un día muy cargado de trabajo detectivesco, querida. Tienes facetas ocultas. Se sentó y cruzó las piernas. Rose pensó, sí, su día había sido muy ocupado. Desde donde estaba podía ver el reloj eléctrico de la cocina. Habían transcurrido 2 horas después de medianoche. Arctolan había entrado por primera vez en su casa 35 horas antes y ahora yacía asesinado en la habitación de invitados. Bueno, ¿es que no vas a decirme cómo me he traicionado 2 veces? Preguntó Drake. Te pusiste pálido cuando Arctolan dijo de mí que era una encantadora anfitriona. Anfitriona tiene 2 sentidos, como bien sabes, Drake. Un anfitrión es el que alberga un parásito. Primera, dijo Drake. ¿Cuál es la segunda? Algo que hiciste antes de que Arctolan viniera a casa. Hace horas que intento recordarlo, ¿lo recuerdas tú, Drake? Comentaste lo desagradable que era para los auquinitas asociarse con terrícolas, y yo te dije que Arctolan era un doctor y tenía que hacerlo. Te pregunté si era que los médicos humanos disfrutaban especialmente cuando iban a los trópicos, o cuando dejaban que los mosquitos infectados los picaran. ¿Recuerdas lo trastornado que te mostrarte? Drake se echó a reír. Ignoraba que fuera tan transparente. Los mosquitos son anfitriones para la malaria y parásitos de la fiebre amarilla, suspiró. He hecho cuanto he podido para mantenerte al margen de esto. Ahora no me queda más que decirte la verdad. Debo hacerlo porque solamente la verdad, o la muerte, hará que me dejes en paz. Y no quiero matarte. Ella se encogió en su sillón, con los ojos muy abiertos. Drake prosiguió. La comisión conoce la verdad, pero no nos sirve de nada. Solo podemos hacer cuanto esté en nuestras manos para que los otros mundos no lo descubran. Pero la verdad no puede ocultarse para siempre. Arctolan la descubrió. Le has matado, pero otro extraterrestre repetirá el mismo descubrimiento, una y otra vez. No puedes matarlos a todos. También lo sabemos, asintió Drake. No tenemos elección. ¿Por qué? Exclamó Rose. Arctolan te dio la solución. Ni sugirió ni amenazó con guerras entre los mundos. Sugirió, por el contrario, que combináramos con las y otras inteligencias para ayudarnos a eliminar al parásito. Y podemos hacerlo.
Si nosotros, junto con los otros, unimos todos nuestros esfuerzos. ¿Quieres decir que podemos confiar en él? ¿Habla en nombre de su gobierno o de las otras razas? ¿Podemos atrevernos a no correr el riesgo? No lo comprendes, cortó Drake. Se acercó a ella y tomó una de sus manos frías, inerte, entre las suyas. Siguió hablándole. Puede parecer una tontería tratar de enseñarte algo de tu propia especialidad, pero quiero que te fijes en lo que voy a decirte. Arctolan tenía razón. El hombre y sus antepasados prehistóricos han estado viviendo con esas inteligencias parasitarias por espacio de larguísimos periodos, por un tiempo mucho más largo que desde que fuimos realmente Homo sapiens. En ese intervalo, no solamente nos adaptamos a ellas, sino que dependemos de ellas. Ya no es un caso de parasitismo. Es un paso de cooperación mutua. Vosotros, los biólogos, tienen un nombre para ello. ¿De qué estás hablando? Gritó, desprendiendo su mano. Simbiosis. Exactamente. También tenemos nuestra propia enfermedad, crecimiento imparable. Ya ha sido mencionada como contrapartida a la muerte por inhibición. Bien, ¿cuál es la causa del cáncer? ¿Cuánto tiempo llevan los biólogos, los fisiólogos, los bioquímicos y demás trabajando en ello? ¿Qué éxito han conseguido? ¿Por qué? ¿Puedes tú contestarme ahora? No, no puedo, contestó despacio. ¿De qué me estás hablando? Es estupendo decir que si pudiéramos eliminar al parásito, creceríamos y viviríamos eternamente si así lo deseáramos. O por lo menos hasta que nos cansáramos de ser excesivamente grandes o demasiado longevos, y nos elimináramos limpiamente. Pero ¿cuántos millones de años han transcurrido desde que el cuerpo humano tuvo ocasión de crecer de este modo imparable? ¿Puede hacerlo aún? ¿Está preparada para ello la química del cuerpo? ¿Dispone de los suficientes como se llamen? Enzimas, aclaró Rose en un murmullo. Eso, enzimas. Es imposible. Si por cualquier razón la inteligencia parasitaria, como la llama Arctolan, abandona el cuerpo humano, o si su relación con la mente humana se daña de algún modo, el crecimiento se da, pero no de forma ordenada. A este crecimiento le llamamos cáncer. Y ahí lo tienes. No hay manera de deshacerse del parásito. Estamos unidos para siempre, eternamente. Para eliminar su muerte por inhibición, los extraterrestres deben borrar de la Tierra toda vida vertebrada. No hay otra solución para ellos y por tanto debemos evitar que se enteren. ¿Lo comprendes? Rose tenía la boca seca y le costaba hablar. Lo comprendo, Drake. Se dio cuenta de que su marido tenía la frente húmeda y que el sudor se deslizaba por ambas mejillas. Y ahora tendrás que sacarlo del apartamento. Como es muy tarde podré sacar el cuerpo del edificio. Después, se volvió a mirarla. No sé cuándo estaré de vuelta. Lo comprendo, Drake, repitió. Arctolan pesaba mucho. Drake tuvo que arrastrarle por el piso. Rose se alejó para vomitar. Se cubrió los ojos hasta que oyó que la puerta se cerraba, y dijo para sí. Lo comprendo, Drake. Eran las 3 de la mañana. Había pasado casi una hora desde que oyó cerrarse la puerta, sin ruido, tras Drake y su carga. No podía saber a dónde iba, ni lo que se proponía hacer. Permaneció sentada, atontada. No sentía deseos de dormir, ni deseos de moverse. Mantuvo la mente trabajando en círculos apretados, lejos de lo que sabía y que no quería saber. Mentes parasitarias. ¿Era solo una coincidencia o trataba de una extraña memoria racial, un tenue jirón antigua tradición o percepción interna, que se extendía a través de increíbles milenios, que mantenía al día el curioso mito del principio de los humanos? Pensó que, para empezar, hubo 2 inteligencias en la Tierra. En el jardín del Edén había humanos y también la serpiente, que era más sutil que cualquier animal del campo. La serpiente contaminó al hombre y como resultado perdió sus miembros. Sus atributos físicos ya no eran necesarios. Y por causa de esta contaminación, el hombre fue arrojado del jardín de la vida eterna. La muerte entró en el mundo. Pero, pese a sus esfuerzos, el círculo de sus pensamientos crecía y volvía a Drake. Lo rechazaba, pero volvía. Contó en voz baja, recitó los nombres de los objetos que tenía en su campo visual, gritó. No, 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 pero volvía. Seguía volviendo. Drake le había mentido.
Había sido una historia plausible. Hubiera resistido en la mayoría de los casos, pero Drake no era biólogo. El cáncer no podía ser, como aseguraba Drake, una enfermedad que expresara la pérdida de capacidad de crecimiento normal. El cáncer atacaba a niños en pleno crecimiento. Incluso podía atacar el tejido embrionario. Atacaba a los peces que, como los extraterrestres, no dejaban de crecer mientras vivían, y morían solo por enfermedad o accidente. Atacaba a las plantas que no tienen mente y no pueden albergar parásitos. El cáncer no tenía nada que ver con la presencia o ausencia de crecimiento normal. Era la enfermedad general de la vida, a la que ningún tejido de ningún organismo multicelular era completamente inmune. Se cubrió los ojos con las manos. Los jóvenes que desaparecían estaban generalmente en el primer año de su matrimonio. Fuera cual fuera el proceso de reproducción de las inteligencias parasitarias, debía involucrar una íntima asociación con otro parásito, el tipo de íntima y continuada asociación que solamente era posible si sus respectivos anfitriones estaban igualmente en íntima relación. Como es el caso en parejas de recién casados. Percibía que sus pensamientos iban desconectándose poco a poco. Pero volverían. Le preguntarían: ¿dónde está Arctolan? Y ella contestaría: con mi marido. Solo que le dirían: ¿y dónde está tu marido? Porque él también se habría ido. Ya no la necesitaba más. Y jamás regresaría. Nunca lo encontrarían porque estaría por el espacio. Informaría de ambos. De Drake Smollett y de Arctolan al departamento de personas desaparecidas. Deseaba llorar pero no podía. Tenía los ojos secos y doloridos. Y de pronto le entró una risa loca y no podía parar. Era divertido. Buscando respuestas a tantas preguntas y las encontraba todas de golpe. Había encontrado incluso la respuesta a la pregunta que creyó que no tenía la menor relación con el caso. Por fin había descubierto por qué Drake se había casado con ella.